De verdad, creo que el tener a juristas para hablar de temas delicados es fundamental porque más allá de la subjetividad, creo que vale la pena el entrar a profundidad en temas que son parte de una coyuntura complicada. Yo quiero darle la bienvenida desde Oruro a un profesional que de verdad nos llena de complacencia porque acude a nuestro llamado cada vez que nosotros lo molestamos o molestamos su atención con requerimientos. Ha tomado notoriedad el tema relacionado con justamente las famosas ¿cómo se diría? Maletas que hasta han especulado que traían disfraces folclóricos. Ya ha sido la última versión que era absolutamente risible. Pero bueno, hay que escuchar de todo en esta Viña del Señor. Quiero darle la bienvenida al doctor Samael una vez más. Doctor, gracias por recibir a Postbat. Licenciado, muy buenas tardes, perdón, muy buena noche. Qué grato placer estar en contacto con usted desde Oruro, un grato saludo, muy, muy halagado por sus conceptos. Saludos a todo su equipo, a su audiencia y para lo que diga. Doctor, ¿qué pasa con esto? ¿Qué pasa cuando alguien utiliza de manera abusiva? Primero un pasaporte diplomático, ¿no? Ya me llama la atención. Se entiende que uno tiene un pasaporte diplomático para una misión fuera, mas no, el momento que entra a territorio nacional, no cesa esa calidad especial. Pregunta que se le extiende a usted. Bueno, mire, al contrario, el grado de responsabilidad por un factor y un principio que es el factor de cuidado, el principio de garantía que tiene que generar ya sea cualquier funcionario público o en el caso concreto que tenga esa calidad o esa cualidad de pasaporte diplomático, hace pues que el deber de cuidado sea mayor, lo que significa que el grado de responsabilidad y cualquier grado de eventual culpabilidad sea mayor. El que tenga un pasaporte diplomático pues no le exime de cualquier tipo de responsabilidad a futuro, pero más aún, le repito, hace que ese individuo, que ese personaje tenga ese deber de cuidado íntimamente pegado al respeto a la ley, al respeto a la norma y el respeto a los valores éticos. Y fundamentalmente en el bajo es el principio de transparencia, lo que significa que el pretender generar cualquier conducta que se aparte de la ley bajo ese rótulo de pasaporte diplomático y demás, y si eventualmente se descubre algún acto irregular, pues el grado de responsabilidad tendría que ser medido con mayor severidad. Y no porque lo diga quien habla, simplemente porque son mandatos de los principios y los valores rectores de lo que es la ley, la justicia y fundamentalmente ese principio de alto deber de cuidado de cualquier funcionario público. Ahora, doctor, hay algunas interrogantes además. Existen, entiendo, ciertas prerrogativas que pueda darles esta vigencia de un pasaporte diplomático, más no dice el texto constitucional que nadie está sobre la ley. Lo que es un protocolo digamos, de blindaje o esterilidad en la zona de preembarque, que tiene que ver con la obligatoriedad de Bolivia de mantener la categoría A1 en los aeropuertos, no tendría que ser cuestionada en función de lo que hoy día ha sucedido con este caso en particular, que además resulta, viendo el récord, que es el quinto caso de una cantidad de operativos y de viajes bajo el mismo modus operandi que se dieron. Precisamente este tipo de escenarios tienen que llamar la atención al gobierno para poder cambiar protocolos. Porque, mire, permítame tomar una frase que el gobierno ha manejado.
Bolivia hacia el mundo. Entonces, cuando Bolivia se exporta, se visibiliza hacia el mundo, obviamente los bolivianos esperamos que se muestre de una forma seria, responsable, un país que está en desarrollo, y cualquier país que entra a la vía de desarrollo tiene que necesariamente respetar la ley, porque desde mi punto de vista todo gira en torno a la ley. Y si hemos tenido casos de esta naturaleza en el pasado y en este gobierno se da esta situación de las maletas, entonces algo no está bien, algo está fallando dentro de lo que es la estructura de los protocolos o la normativa que regula ese escenario. Lo que quiere decir que a partir de ahí la Asamblea Legislativa Plurinacional tiene que ponerse a trabajar, porque es ahí donde se verifican, donde se revisan, donde se modifican, abrogan o derogan, como quieran llamarlo, las leyes. Y las leyes regulan pues estos protocolos y estos escenarios en los cuales tristemente y de manera muy bochornosa los bolivianos tenemos que vernos a través de funcionarios públicos, nos vemos envueltos en cuestiones que simplemente invitan a un solo concepto: corrupción. No por nada Bolivia ha sido catalogado y está siendo catalogado como uno de los países más corruptos. Y si entendemos que el gobierno tiene un nuevo escenario político, económico y, ¿por qué no, jurídico, que pretende generar una nueva visión, una nueva perspectiva, una nueva cara de Bolivia hacia el mundo, y estamos con este tipo de deficiencias que hacen que la credibilidad y la confianza hacia el gobierno y a las autoridades esté disminuyendo, pues creo que lo necesario y lo urgente, tanto para el gobierno y como para la Asamblea Legislativa, es revisar toda la normativa vinculada a estos protocolos y a estos escenarios y generar algunos cambios que propongan mayor seguridad y sin duda mayor control, porque necesitamos control, de eso no cabe duda. Ahora, en cuanto al delito que involucraría a nada más y nada menos una parlamentaria y un juez, por Dios, creo que le pone un ingrediente agravante mucho más complejo, ¿verdad? Por supuesto, mire, de acuerdo a la conducta que se está analizando en relación a las maletas, hay una pluralidad de delitos que se involucrarían hasta el tema de narcotráfico, incumplimiento de deberes, tráfico de influencias y una serie de tipificaciones penales que obviamente una investigación seria y transparente nos daría mayores luces. Pero cuando vemos a autoridades públicas, funcionarios involucrados en este tipo de conductas que generan ese abanico de delitos, por supuesto pues que la norma en derecho penal se habla de agravantes, porque como le decía inicialmente, cuando se habla de la función pública y hay funcionarios involucrados en hechos presuntamente delictivos, ese deber de cuidado, que ya por sí ha sido infringido, dentro del ámbito y la esfera penal se conocen como agravantes, y lo que implica que eventualmente en una investigación transparente, lo cual los bolivianos dudamos mucho, pero en una eventual investigación y en un juzgamiento independiente, transparente y bajo el principio de objetividad, por supuesto que nos vamos a encontrar con lo que llamamos los abogados penalistas las agravantes en la conducta de los implicados en este tipo de eventos. Consecuentemente, una vez más, aterrizamos en este razonamiento y esto lo voy a manejar quizá un poco repetitivamente: el deber de cuidado. Y ese deber de cuidado también involucra pues a los juzgadores. Pues un juez, cuando está procesando o está llevando adelante el procesamiento de un funcionario público, ese deber de cuidado tiene que aplicarse con mayor, podríamos decir, énfasis, porque se está procesando a un funcionario público y en función a eso se tiene que también tanto respetar sus derechos, pero también el peso de la ley tiene que caer con todo el rigor, porque se trata precisamente de un funcionario público a quien se le ha confiado el manejo de la cosa pública en el ámbito que le corresponda, por supuesto. Doctor, voy a aprovechar que usted es un hombre siempre bien informado.
Mire, acaba de anunciar la viceministra de Equidad de Género la activación de una comisión especial para los delitos sexuales, donde incluso mencionaba que Evo Morales, de quien ella era una entusiasta partidaria, también estaría involucrado. Me llama la atención, ¿por qué? Porque definitivamente creo que en esta historia estamos generando legislaciones especiales, comisión de la verdad, se está conformando una comisión para delitos sexuales. No está escrito todo esto en nuestro andamiaje jurídico, doctor, como para que tengamos que inventar la comisión de la comisión. Bueno, mire, dentro del ámbito jurídico nosotros lo llamamos, estos son escenarios paralelos a lo que la norma establece. Había un profesor que nos hablaba de la justicia paralela. Entonces, cuando se crean este tipo de escenarios, como usted bien lo ha calificado, una comisión de la comisión, pues son escenarios paralelos que no están instituidos normativamente, pero que nada bien le hacen al mejoramiento de una investigación o del procesamiento de algún hecho de corrupción o algo o vinculado a un delito o cualquier conducta vinculada a un delito. Entonces, a partir de ahí es sin duda que podríamos nosotros prever bajo el principio de predictibilidad y conforme lo que hemos vivido estos últimos 20 años, hechos escandalosos de corrupción y de otra índole, con este tipo de comisión, etcétera, etcétera, a lo único que se ha llegado es a nada, a nada. No hay resultados, no tenemos resultados caso Fondo Indígena, no tenemos los resultados caso Consorcio de Jueces, y entonces a partir de ahí el tema de las maletas también podría correr esa misma suerte, y el caso del señor Morales, por supuesto que no hay ningún resultado. Entonces el crear este tipo de comisiones que hacen, para mí, es un paralelismo a la justicia, porque la norma no instituye, lo único que hace es confundir, y entiendo que probablemente hasta sería un mecanismo que genere, en lugar de dar resultados positivos, genera simplemente en algunos casos el encubrimiento o el esconder estos casos. Bolivia ya se ha dado cuenta que este tipo de comisión, de la comisión y demás, no han dado resultados, y consecuentemente en el caso mencionado, personalmente, esto es un criterio muy personal, no va a tener resultado, porque eso nos ha enseñado y eso nos ha demostrado el pasado inmediato. Yo de verdad aprecio el tiempo que nos otorga, mi querido doctor. Lo voy a molestar porque en derecho es mejor siempre hablar con quien sabe y no desde la subjetividad. Gracias por estos segundos que le da a Postdata una vez más y le deseamos una buena jornada. Gracias, doctor. No, el agradecido soy yo, con usted, con todo su equipo y su audiencia. Disculpas por algún desperfecto técnico y muy agradecido y muy complacido por los conceptos. Desde Oruro, un fuerte abrazo a usted, licenciado, y que tenga un resto de jornada muy bendecido por Dios. Gracias. Gracias, gracias, querido doctor. Hasta otra oportunidad.